Hola. Bueno, hoy quiero contarles acerca de la importancia de contar historias. Si bien mi hija de 5 años, Violeta, le encanta que le lea cuentos antes de quedarse dormida, lo que más le gusta es que le invente historias. Y suelo comenzar con: había una vez una niña que vivía en un bosque. No, me dice ella. Mejor que sea una ardilla. Así que parto de nuevo. Había una vez una ardilla que se llamaba Carolina, que vivía en un bosque. No, mejor que se llame Florcita Rosita. Y así termino contando cuentos como el de una ardilla que se llama Florcita Rosita, que es rescatada por un gigantesco lobo que se llama Colmillo, que hace más de 100 años duerme en el interior de una montaña. En ese momento, mientras guío su imaginación, cautivando su curiosidad, un relato nos une. Con las historias que compartimos, ella tiene las herramientas para descubrir el mundo que nos rodea y a nosotros mismos, pero también para sentir miedo de una manera segura, sabiendo que todo va a terminar bien, porque si no, nadie duerme en la casa. Ella aprende ahí tradiciones, cultura, dilemas morales, pero también la importancia del absurdo y de reírse de uno mismo, para no tomarse tan en serio. Cuando yo era chico, no tenía una pandilla en el barrio, y como mis padres trabajaban todo el día, la tele era mi mejor amiga. Me encantaba ver tele. Veía hasta las barras de ajuste esperando a que comenzara la programación. Pero lo que más amaba de la televisión era la cantidad de historias que ahí podía encontrar. Las veía todas sin discriminar, desde El hombre con visión de rayos X hasta ET, desde Willy Wonka hasta un remake del Mago de Oz interpretado por puros actores afroamericanos. La original la vi años más tarde pensando que era un remake, el mejor remake que se había hecho en la historia. También cuando podía, veía las películas de la Franja Nocturna. Y muchas veces esas historias me dejaban desvelado o simplemente no las podía comprender. Igual las veía solo cuando podía, porque en mi casa eran muy estrictos con los horarios. Entonces mi mamá me solía decir: ya Daniel, son las 8 a acostarse. Y le decía: pero mamá, si todavía es de día. Ya, sin alegar, a la cama y apaga la luz. No es la luz, mamá, es el sol. Podríamos decir que las historias existen casi del mismo momento que empezó a existir el lenguaje, satisfaciendo la necesidad humana de expresar su experiencia con un relato. Y también estas funcionaban como un aglutinante que reforzaba los lazos de la comunidad, conectando el presente con el pasado y el futuro. Hoy en día las historias siguen siendo muy importantes y parte intrínseca de nuestra cultura y la sociedad. Están en el cine, en los libros, en la radio, en los medios, en la arquitectura, en la moda, en la religión. Donde quiera que veamos, ahí están, definiendo nuestros valores, nuestros prejuicios, nuestros sueños, nuestros odios y también determinando toda faceta de nuestra vida. Igual, podríamos pensar que tras tantos siglos de contar historias, ya no hay nada nuevo que contar, ¿cierto? Y estaríamos en lo correcto. Como dijo Ronald Tobías, todas las tramas del mundo podrían resumirse en solo 20 tramas maestras. Y Joseph Campbell habla del mito del héroe, que está presente en muchísimas historias y leyendas populares, donde el héroe pasa por las mismas aventuras en diferentes culturas. Cuando yo no estaba viendo historias, las inventaba, jugando con figuritas de acción, con legos, también encaramado arriba de un árbol o simplemente sobre la cama mirando el techo. Y lo importante de eso era que hasta el día de hoy esas historias tienen que ver con lo que nosotros vivimos. En ese sentido, no hace falta que hayamos estado en la cárcel
o que seamos un neurocirujano que hace un trasplante de cerebro, o que seamos una esponja con pantalones cuadrados que vive bajo el mar para escribir esas historias. Lo que sí tenemos que hacer es ser totalmente honestos con nosotros mismos y exponernos tal cual somos para así trasladar eso a nuestras historias. Solo así nuestras historias pueden ser auténticas. Cuando les damos nuestras obsesiones positivas o negativas, nuestros miedos y nuestros sueños, les otorgamos una parte de nosotros. No es tan fácil como suena, ya que para hacerlo dejamos nuestras vulnerabilidades a la vista, nos desnudamos. Y así quedan frente a frente con las personas que las pueden criticar y hacer comentarios descarnados al respecto. Pero también ese es el costo para contar historias. Para darle vida a una historia tenemos que darle una parte de nosotros mismos. Así que yo los invito a atreverse para buscar esas historias en su interior. Si no son buenos contándolas o escribiéndolas, también pueden cantarlas o actuarlas o pintarlas. Y si se sienten bloqueados, pueden partir con las clásicas palabras: había una vez. Muchas gracias.